A continuación, vamos a realizar la descripción de los hechos más relevantes de la historia que hemos elegido en esta ocasión. La historia de Arturo. Aquí específicamente vamos a tratar sobre la psicosis. Arturo era un niño que tenía 12 años, pertenecía a una familia islámica, le gustaba mucho estudiar, sin embargo, su vida social era muy limitada. Casi no se llevaba con nadie en la escuela ni en el vecindario. Pero eso era algo normal. Siempre había sido una persona conservadora. Su rutina del día a día era la misma, no había ninguna variación fuera de lo normal. Pero de repente, según sus padres, Arturo empezó a cambiar su comportamiento. Tenía alteraciones graves en la percepción de la realidad, en sus pensamientos y en sus emociones. Pues esta situación alarmó a sus padres y decidieron en ese momento visitar a un especialista para que le realice una valoración a Arturo y poder saber qué es lo que le estaba sucediendo. Después de esta decisión, al día siguiente, Arturo junto con sus padres llegaron al consultorio. El doctor empezó a realizar varias preguntas, pero Arturo no quería hablar, estaba aturdido. Enseguida los padres empezaron a contarle cuáles eran los síntomas que presentaba, ya que su situación estaba empeorando día tras día. Lo primero que dijeron sus padres era que ellos habían empezado a recibir quejas de los vecinos y de las autoridades de la escuela donde estudiaba Arturo. Al ver esta complicación, ellos hablaron con él para saber por qué se comportaba de esa manera, pues estaba generando muchos problemas. Según ellos, después de esta conversación, Arturo dejó de salir de casa. Pensaron que estaba mejorando la situación, pero también al mismo tiempo dejó de salir de su habitación. No quería ni salir a comer. Su madre tenía que llevarle la comida a su recámara, pero eso era en vano, porque él no comía nada. Su madre mencionaba que Arturo dejó de cuidar su aspecto físico. Hace aproximadamente 2 meses que no se bañaba. A menudo escuchaba voces como si estuviera hablando con alguien. A veces se reía, otras veces lloraba. Desesperados, los padres lo llevaron hasta un curandero donde utilizaron hierbas naturales para curarlo. Pero nada de esto daba ningún resultado. Los padres definitivamente no sabían qué hacer para solucionar esta situación tan dolorosa que su hijo estaba atravesando. Su madre llegó a pensar en una ocasión que era otra persona diferente, ya que su hijo solía ser un niño obediente, estudioso, no le gustaba conversar con los vecinos del barrio. Arturo nunca antes había tenido ningún problema por el estilo. Era un niño poco sociable y muy reservado. Con el pasar del tiempo, él iba presentando diferentes síntomas, como por ejemplo, al momento de hablar, su discurso era muy pobre. Escuchaba voces, es decir, alucinaba. Tenía limitada interacción con su familia. Pasaba en aislamiento y abandono. Tenía una pasividad enorme y sobre todo tenía falta de interés y de motivación. Después de una pequeña charla del doctor con los padres de Arturo, el especialista realizó un chequeo y pidió a los padres que salgan del lugar para poder conversar a solas con el niño. Empezó a realizarle preguntas como por ejemplo, ¿por qué no comes? Y él le responde que es porque su madre pone veneno en su comida y que todo el tiempo tiene sueño. Además, escucha hablar también a su madre con su primo Samuel, conspirando contra él. Arturo piensa que a su madre le hubiera gustado que Samuel fuera su hijo, ya que él escuchaba frecuentemente que su primo Samuel se reía de él, diciéndole que su madre lo quiere eliminar. Después de realizar el conversatorio, el doctor llamó a los padres de Arturo para comunicarles que el niño presenta lo siguiente: ideas delirantes, es decir, falsa creencia que su madre lo quiere envenenar; alucinación auditiva, es decir, escuchar hablar a su madre con su primo Samuel. Además, realizó otro tipo de preguntas a Arturo como si alguna vez se había sentido deprimido o decaído, que no quisiera hacer nada o ha tenido esa clase de ánimo, y él le contesta que no. También le pregunta si alguna vez quiso hacerse daño, y él le responde que no. Si tenía muchas energías y sentía que podía hacer cualquier cosa,
si está durmiendo bien, y él le responde que sí. Sus padres afirmaron sus respuestas, pues dijeron que sí duerme, pero que a veces demasiado, y dudan que quieran lastimarse. Además, la madre señala que Arturo bajó de peso y que a veces permanecía en la misma postura durante varias horas. En las noches escuchaba a Arturo conversar con alguien, pero no entendían qué estaba diciendo. Finalmente, con todo lo que los padres le mencionaron al doctor y las observaciones que él mismo realizó, llegó a la conclusión que Arturo sufre de una psicosis aguda. Por esa razón, le ocasiona diferentes complicaciones en su desarrollo. Los padres, muy sorprendidos, le preguntaron que qué era la psicosis y cuál era la causa principal la que le origina. Y el doctor le responde que es un trastorno mental en el que los pensamientos y la conducta se perturban. En esta condición, la persona puede pensar que oye voces, cree que todos están en su contra, puede volverse hostil. Puede también suceder que la persona no acepte que está enfermo e incluso rechazar el tratamiento. El especialista les dijo que necesita realizar una evaluación más detallada para revisar cuál era la causa de la psicosis de Arturo, ya que considera que por lo general la psicosis puede suceder por estrés físico, psicológico o una presión social grave, o si hay antecedentes familiares. Para ello existen muchas cosas que pueden hacerse para ayudarlo, como por ejemplo, es importante que se incluya a Arturo en el entorno familiar o en cualquier actividad social, siempre y cuando sea posible. Es lo mejor para él estar ocupado. Además, es importante que viva en un ambiente de apoyo en casa, alentándolo sin enojarse, sin criticarlo. El doctor, para culminar la cita, les comenta a los padres que le va a recetar unos medicamentos para empezar a tratar la psicosis. También que deben visitarlo muy a menudo para revisar los avances de Arturo, ya que es fundamental para poder realizar un seguimiento más exhaustivo y obtener buenos resultados en el tratamiento de Arturo, ya que se busca que él supere este problema y pueda tener una vida plena.